Es un placer y un honor estar aquí hoy con Laura Restrepo, autora de 11 novelas, de un libro de cuentos, de uno de poesía para niños, de un gran reportaje que primero llamó Historia de una traición y luego Historia de un entusiasmo, pero además una amiga entrañable desde que estábamos niñas. Laura, bienvenida a Cambio. Hola, mi Patricia, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Para Cambio, encantada. Tantos años hemos recorrido juntas. Un placer esta ocasión de conversar. Sí, es que hemos coincidido en el colegio, en la universidad, en la política y en la vida. De manera que son muchos años en el periodismo, son muchos años. En la literatura. Sí, señora. Bueno, vamos a hablar más de política y de la vida que de literatura. Después Cambio te hará una entrevista sobre tu obra. Quería preguntarte por ese libro de la historia de una traición que luego se volvió la historia de un entusiasmo. ¿Por qué ese cambio de título en 9 años? El primero se publica en el 86 y el segundo en el 95, Laura. Mi Patricia, ese libro lo escribí desde el exilio. Eso es de los años 80, de nuestra mutua participación en los procesos de paz de Belisario Betancur con el M-19 y el EPL. Cuando yo escribí el libro y cuando lo publiqué desde el exilio, estaban matando a la gente que se iba desarmando de la guerrilla. Y la idea se publicó como historia de un entusiasmo, de una traición, porque yo pensé es que ni siquiera lo van a dejar circular en Colombia, así que si no sale, por lo menos que el título diga que yo creo que la paz ha sido traicionada. Fue ese momento del proceso en que aquello era un baño de sangre. Después se convirtió en historia de un entusiasmo porque creo que es un entusiasmo que de todas maneras perduró, que fructificó y que hoy día sigue vivo. Yo creo, Patricia, que desde entonces hasta acá, desde esas épocas de la primera negociación, pasando por la época de la Constitución y de la Constituyente, la posterior negociación de paz con las FARC, el proceso electoral con la presidencia de Petro y de Francia y la experiencia de gobierno hoy en día por parte de la izquierda, han sido todo 4 décadas de consolidación democrática, de aprendizaje, de organización popular, de vocación de cambio y de reformas. Ahí vamos, no se puede juzgar por un solo momento. El gobierno del presidente Petro es un momento de ese largo proceso, un momento muy interesante porque es el ejercicio del poder. Yo creo que por primera vez un poder profundamente interesado en las causas populares, seguramente con errores. Estamos aprendiendo a gobernar, esta es la etapa en la que estamos pasando y creo que ese entusiasmo seguirá después de este cuatrenio porque el pueblo colombiano ha aprendido de paz, ha aprendido de sus derechos, a exigirlos, a pedirlos, a movilizarse. Así que yo creo que la palabra entusiasmo, pese a los problemas, digamos a lo que Mutis tan poéticamente llamó en su momento los elementos del desastre, que también nos circundan, situaciones nacionales e internacionales muy difíciles. El entusiasmo democrático y popular nos ha marcado durante 4 décadas y yo creo que está vivo y seguirá vivo. Pero esa historia de un gran entusiasmo podría volverse, mi Laura, la historia de una gran frustración. Ha pasado 1 año y 1 mes de gobierno y la ejecución no va bien. El mismo presidente Petro es el que está, digamos, empujando a sus ministros molesto porque la ejecución no va bien. Se despertaron unas expectativas impresionantes con la candidatura de Petro y el punto lo puso muy alto. ¿No ves ese riesgo? A ver, mi Patricia, mira, yo creo que de todas maneras la posibilidad de las reformas tiene que ver con la correlación de fuerzas en el Parlamento. Entonces yo creo que para las elecciones entrantes
sea el candidato, el propio Petro o quien sea, tiene que tener que ver con medir, dado que se trata de un proceso electoral democrático, medir qué correlación de fuerzas se alcanza. Yo creo que durante estos años hay que fortalecer enormemente las fuerzas populares de izquierda, las organizaciones que están a favor del cambio, para que la correlación de fuerzas parlamentarias sea más favorable la próxima vez. Entonces, de pronto hay un desequilibrio ahí entre el deseo de las reformas y lo que realmente puede pasar a través del Parlamento. Pero mira, yo te diría que hay cosas que, si no se juzgan coyunturalmente, sino en perspectiva, son las ganadoras. Yo creo que Petro, primero, es un hombre de una inteligencia asombrosa. Yo creo que tiene el carácter de líder nacional e internacional. Yo creo que Petro está diciendo cosas en el mundo que tienen que ver con la biodiversidad, con la sobrevivencia de la especie, con la crisis de la economía de mercado, con la apetencia de dinero, la apetencia de petróleo, de carbono, por encima de inclusive la propia sobrevivencia de la humanidad. Yo creo que desde su primera conferencia ante la ONU, en el 2022, él dejó claro ese programa, que es un programa estratégico, que tiene que ver con Colombia como líder de la vida y de la biodiversidad, la defensa de la selva amazónica, la crítica, les echó en cara a las potencias del mundo la tremenda crisis ambiental, la crisis social, humana, que no ha sido producida por nosotros los países llamados subdesarrollados, sino por ellos, y que nosotros tenemos en la mano la posibilidad de, si no de solucionar, por lo menos de mostrar qué camino se lleva. La defensa del Amazonas y de la biodiversidad, de la economía basada en una energía renovable, junto con la reforma social, la lucha contra la pobreza, el interés por las clases desfavorecidas, la justicia social, la igualdad, siguen siendo las metas de este gobierno, si bien puede haber tropiezos coyunturales. Como te decía antes, la izquierda es la primera vez que gobierna. Si tú comparas con gobiernos anteriores, con contadísimas excepciones, digamos, con contadísimos momentos de lucidez democrática y de vocación popular, yo creo que es la primera vez que un gobierno, que no sabe, bueno, y los presidentes anteriores, la clase política anterior, ¿qué entendemos por saber gobernar? Saber hacer negocios en beneficio propio, saber gobernar para la propia clase social, manejar el país a punta de violencia estatal. Si eso es saber gobernar, afortunadamente este gobierno no sabe hacerlo. Que falta claridad, que falta manejo, que falta experticia. Coordinación, falta mentalidad gerencial, diría yo. Seguramente, pero de todas maneras yo creo que hay que mirar el panorama grande, Patricia, y decir, es la primera vez que la izquierda gobierna. También es comprensible que no lo haga bien, y con una oposición que yo te diré sistemática, malintencionada, perversa, con un mecanismo que yo creo de verdad que es un golpe bajo, que es poner la frivolidad y los enredos de telenovela por encima de la discusión de los grandes problemas nacionales. Yo creo que el hombre debe estar de verdad hasta el gorro de estar lidiando con esa cantidad de dardos que le tiran por todos lados. Entonces tampoco se puede decir que los errores sean solo por falta de conocimiento, de manejo. Es que también está lidiando con muchos frentes. Y yo te digo una cosa, Patricia, ¿cuál es el país que sí va bien en este momento? Es que nosotros los colombianos nos miramos mucho el ombligo, entonces miramos nuestra propia tragedia y nuestras propias dificultades, pero la verdad es que es la humanidad la que está en una encrucijada. Y desde ese punto de vista hay que reconocer que Colombia tiene una política. Mira, esto de la defensa del Amazonas y de la economía sostenible y de ponerle un freno a la apetencia de
de ganancias, a la fascinación por el dinero, por el petróleo, por el carbón, a extraerlo al precio que sea, aún el de la propia sobrevivencia. Es una cosa que se puede comer viva a la humanidad. Sí, Cuando claro. Petro habla de la selva, del Amazonas, como el gran tesoro que poseemos nosotros, de su diversidad. Yo te recuerdo las palabras de Josep Borrell. Josep Borrell es el representante para las relaciones internacionales de la Unión Europea. Y te voy a citar una frase que dijo hace poco, para que tú veas cuál es la tónica de Europa. No es cualquier dirigente, representante de la Unión Europea para las relaciones internacionales. Dijo, Europa es un jardín y está amenazado por la jungla que lo rodea. Tenemos que invadir que esa jungla, o sea, ¿qué era la jungla? Nosotros y todo el llamado tercer mundo y lo que ellos consideran el atraso. Hay que impedir que esa jungla se penetre y devore el jardín que es Europa. Mira tú esa mentalidad colonial tan atrasada. Hablando de junglas, habría que decirle al señor Borrell, ya se quisieran ustedes tener la jungla amazónica, que es el pulmón de la humanidad. En ese sentido, Colombia va estratégicamente orientada y tenemos un gobierno que tiene la lucidez. Además, incluso en Estados Unidos, hoy la noticia es que probablemente, digamos, apoyen la política de drogas de Colombia, que no la certifiquen, que están de acuerdo. Eso sería un gran avance si se da. ¿Cómo ponme al tanto que no? Hoy los Estados Unidos, según leí en El Tiempo, tal vez esta mañana, están inclinados a, digamos, no desertificar a Colombia y que apoyan su nuevo enfoque de drogas, ¿no? Vamos a ver si es verdad, pero eso sería una cosa muy buena. Ahora, volviendo un poco al tema anterior de las reformas. Petro planteó inicialmente un gran acuerdo nacional y una coalición de gobierno con sectores, digamos, de centro y centro-izquierda. Por las razones conocidas, él, digamos, dijo, hasta hoy llega la coalición de gobierno y la desbarató, pero la desbarató sin tener la mayoría para que el pacto histórico solo pase las reformas. Entonces estamos ante la disyuntiva de que o vuelve a armar la coalición y cede en algunas cositas, o no se arma de nuevo la coalición, no pasan las reformas y entonces se dice la derecha no permitió que se hiciera ninguna reforma. Yo personalmente no creo que haya que llegar a esos extremos. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que es la disyuntiva del actual gobierno, Patricia. Yo creo que, como quedó demostrado hace unos meses en la gran convocatoria que hizo Petro de salir a la calle para el apoyo al gobierno, yo creo que Petro saca a la calle una cosa que nadie más tiene, que es una estructura de partido. Él tiene cuadros, tiene dirigentes políticos, tiene gente que lo apoya por la izquierda. Yo creo que esa es su gran fuerza electoral y política y organizativa, organizaciones indígenas, de comunidades negras, populares, sindicales, la propia estructura del M19, el M desmovilizado, que sigue siendo muy sólida y que sigue moviendo las bases de la organización popular. Entonces, ante esas bases que son su verdadero apoyo, porque lo demás va y viene, esas alianzas con el centro, esas alianzas eventuales con la derecha, pues van y vienen, son coyunturales, pero su gran apoyo es esa base política de la que te decía que yo creo que se viene armando desde hace 40 años. Pero para pasar las reformas tienen que pasar en el Congreso. Claro, eso era lo que te iba a decir. Yo creo que la disyuntiva del gobierno es qué tanto, digamos, abandona una línea en la que fue de reformas, en la que fue acompañada por sus bases más firmes, y hasta qué punto opta por pactar, digamos, moderar sus reformas para que pasen en el Parlamento. Ahí vendrá la muñeca que tenga el gobierno. Yo no sé cómo se maneja eso, mi Patricia. Por eso te digo, para la próxima periodo hay que fortalecer una línea de izquierda para que tenga mejor correlación de fuerzas en el Parlamento. Ojalá el presidente y la gente que lo acompaña sepan
sepan manejar esa balanza de lo que es la democracia representativa, de tal manera que quede algo de unas reformas que yo creo que por más polémica que haya sobre si el gobierno las maneja bien o mal, yo creo que nadie con 2 centímetros de ética puede decir que este país puede vivir en este estado de desigualdad y de pobreza de las mayorías y de injusticia tan brutales. Yo traje aquí, ayer estaba leyendo otra vez Las uvas de la ira de Steinbeck, y aunque dijimos que no hablábamos de literatura, ¿me permites que te lea una cita bonita de Steinbeck? Mira, dice así, hablando de qué es aquello contra lo que se está enfrentando este gobierno: el pecado de la desigualdad y la indiferencia frente a la pobreza y las dificultades de la mayoría. Dice Steinbeck, hay un crimen que va más allá de toda denuncia. Hay un dolor que el llanto no puede acallar. Hay un fracaso que ahoga todos nuestros triunfos. Entonces, pues, como dices tú, haciendo uso de la facultad de negociar, de pactar, de hacer un acuerdo nacional, que quede algo de esas reformas para que en el futuro eso se pueda profundizar. Sí, el país, a juzgar por una encuesta pues, reciente del Centro Nacional de Consultoría, quiere el gran acuerdo nacional. 70% del país dice que quiere el gran acuerdo nacional. O sea, el país está absolutamente hasta la coronilla de la peleadera y la confrontación y la, digamos, esa cultura nuestra generadora de violencia. Entonces, dos cosas. Uno, ¿cómo hacer para lograr hacer ese acuerdo? A veces uno siente que Petro plantea que quiere el acuerdo, pero con su lenguaje pues lo aleja. Es decir, ¿qué sentido tiene generalizar y acusar a los empresarios de esclavistas? Yo creo que los empresarios, o gran parte de los empresarios, han sido muy importantes en el desarrollo del país y quieren colaborar, muchos de ellos, para sacar al país adelante, colaborar con el gobierno, pero se sienten maltratados y así es difícil, ¿no? Es decir, ¿por qué no unir? ¿Por qué no lograr aunar voluntades para poder marchar tras un propósito común? Me acuerdo de esa consigna de Nicanor Parra, el poeta chileno, que decía que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Yo creo que por eso, mi Patricia, porque eso es muy difícil de lograr, es así que es una utopía. Aquí arrastramos con una inercia en la política tradicional tan brutal, tan arraigada, tan acostumbrada a aferrarse a sus beneficios en detrimento de las mayorías del país, que lograr eso es muy difícil. Entiendo que hace parte del juego democrático, pero aquí hay cada macancán con que si bailame ese trompo el luña para poder negociar con ellos. Eso no quiere decir desconocer que hay fuerzas progresistas a las que hay que saber atraer y acercarse. Desde luego, eso es indispensable. Si no, pues las de las reformas no van a quedar ni pedazos. Pero sí, sabes mejor que yo, la propia prensa. ¿Qué tan sucio juega la prensa en este país, Patricia? Tú que has sido toda la vida una pionera en defender, digamos, la gesta progresista, la gesta libertaria. Tú sabes lo que es el juego sucio de la prensa acá y la dificultad que eso conlleva también. Entonces, no es tan fácil unir a la izquierda y a la derecha. Pero por lo menos a los sectores progresistas del centro es muy factible unirlos. Fíjate, por ejemplo, un empresario que desgraciadamente ya no vive, como Nicanor Restrepo, el papel que jugó en un momento dado, o el papel que pueden jugar otros empresarios hoy en día, Maurice Armitage, Carlos Enrique Cavalier, Gonzalo Pérez, es decir, son todas personas con una mente progresista que si los dejan ayudar y aportar, pues aportan y ayudan, ¿no? Pero no cerrar las puertas porque son empresarios, más o menos es lo que te quiero decir. No, ya entiendo y tienes razón. Lo que pasa, mi Patricia, es que hay que mirar también la situación nacional dentro de la coyuntura internacional. La cosa no está para irse con suavidad, ¿me entiendes? Es decir, lo que hay con la crisis ambiental, con la acechanza de una guerra mundial,
cualquier guerra mundial en este momento es una guerra atómica, eso hay que saberlo. Las fuerzas que se están moviendo detrás, los grandes negocios que se están moviendo detrás, que no van en el sentido de la salvación del planeta, sino de la difusión de guerras para mantener el dominio de lo que ha sido tradicionalmente esa forma imperialista de gobernar el planeta. Es tan brutal, Patricia, estamos tan en el límite que en este momento pactar en los términos más suaves, digamos, más condescendientes con las apetencias del mercado y del capitalismo pueden ser debido a muerte. Eso no solamente en el terreno nacional, sino internacional. Es decir, la crisis ambiental es brutal. La hambruna se viene el problema de la migración, que ya desde hace décadas viene siendo quizá el drama más grande de la humanidad, se va a multiplicar en una forma insostenible. Es decir, ¿cómo negocias tú sabiendo que lo que negocias es aplazar la posibilidad de frenar el calentamiento global, de darle largas, de hacerse el loco con un cambio de la economía hacia una economía con recursos sostenibles? Es decir, aquí estamos jugando de todas maneras con candela. No se puede en aras de una unidad nacional pactar en términos demasiado suaves, porque lo que está en tela de juicio es la supervivencia del planeta y de la propia raza humana. ¿Cómo no oponerse a, por ejemplo, en política internacional, estas guerras que lo que están tapando es la gran crisis en términos de justicia social y en términos de justicia ambiental? La pelea es dura, entonces sí se necesitan aliados, pero se necesitan aliados con conciencia de que aquí estamos negociando al borde del abismo. Sí, eso es verdad. Pero volviendo a nuestra Colombia, Laura, en este momento las negociaciones principales con el ELN y con las disidencias las están dirigiendo dos militantes del M-19, Oti Patiño y Camilo González, quien fue ministro de Educación. Tienen toda la expertise para sacar adelante esas negociaciones. ¿Qué más tienen que hacer para acelerarlas? No, me parece muy difícil. Son tanto Oti como Camilo son grandes personas y grandes cuadros, es decir, ese tipo de gente que toma décadas producir, ese tipo de dirigentes honestos, lúcidos, con un conocimiento de causa y con un compromiso tan profundo con el país y con la causa social. Yo creo, mi Patricia, que toda negociación política con las fuerzas disidentes armadas que están en oposición política al Estado y al sistema es posible, que ahí se debe avanzar. Ya cuando viene por medio el negocio de la droga, que es muy enorme, que maneja unas masas de poder y de dinero tan grandes, yo creo que ahí tampoco se le puede voltear la espalda al problema internacional. Es decir, la legalización de la droga es fundamental, la presión contra los países que siguen siendo consumidores, olvidando la tragedia que la criminalización y la ilegalidad de la droga ha significado para América Latina. Entonces, si no se pelea eso en el terreno internacional para cambiar lo que es el gran negocio, yo lo veo muy difícil. ¿Cómo negocio? O sea, podríamos decir que sin legalización de la droga es muy difícil que haya paz en Colombia. No por la parte política, que yo creo que políticamente se puede negociar en términos de reformas sociales, que todos coincidimos en que son indispensables, y en términos de apertura de espacios políticos para los que hoy son oposición armada. Yo creo que eso siempre se podrá negociar, tendrá idas y venidas. Como te digo, venimos de un proceso de negociación de 40 años, o sea que esperar que de la noche a la mañana eso se logre de forma definitiva. Yo creo que, por ejemplo, términos como la paz social son equivocados porque son metafísicos. Hay que reconocer que esto es un proceso y que va a seguir siendo un proceso para no confundir a la gente con esa dinámica de éxito-fracaso. Se pudo ya, se firmó ya, éxito, no se pudo, fracaso. No hay término, no hay esa dinámica de éxito y de fracaso, hay un proceso sistemático y consciente. Pero en cuanto a la negociación con lo que tiene que ver ya con los carteles y con las
fuerzas que están involucradas en el gran negocio de la droga, yo creo que el escenario internacional es fundamental. Conciencia por parte del primer mundo del absoluto fracaso de la guerra contra la droga y de cómo mueven ellos un negocio que a nosotros nos está haciendo leña. Es el problema de toda la América Latina, los millones, los miles de personas, de muertos que hemos puesto nosotros por cuenta de eso. Pero muy difícil. ¿Qué ofreces a gente que se hace millonaria con la droga? ¿Qué les ofreces a cambio en el terreno de una negociación? Yo lo veo difícil. Que no se les persigue más. O sea, tienen que sentir que se les persigue y que tienen la cárcel muy cerca, creo yo, para que tengan algún aliciente para entregarse y perder una parte muy importante de su fortuna, porque si no sienten que los están apretando, pues no tienen ningún interés en negociar, creo yo, porque no hay intereses políticos, ahí es un interés solamente económico, ¿no? Mira, ahora, ahí a ver qué tenemos es la voluntad de paz de Petro, que yo creo que es muy clara. Y bueno, y están dos personas como Oti y como Camilo, que es decir, si alguien puede avanzar en ese terreno son ellos. Sí, yo creo que tienen además la ventaja de que el país confía en que son gente limpia, capaz, y confía además el país armado y el país desarmado, así que lo que puedan hacer, en lo que se pueda avanzar, como te digo, será un proceso que dure, que no se puede esperar pues que de la noche a la mañana cuaje. Duque disparó los indicadores de violencia. Es impresionante cómo durante su gobierno, si se ven las cifras, la violencia creció vertiginosamente. Llegó Petro y no ha logrado bajar mayormente esos indicadores. Si bien han bajado un poquitico los asesinatos de líderes sociales, continúan en niveles muy altos. La extorsión y el secuestro se han disparado. La extorsión sobre todo se hace desde las cárceles. En fin, ¿por qué Petro, que indudablemente tiene una voluntad de paz, nadie puede cuestionar eso, que su promesa de gobierno fue hacer de Colombia la potencia mundial de la vida, no ha logrado? ¿Por qué no se logra? Es como si fuéramos adictos a la violencia, Laura. ¿Qué pasa en este país? Mi Patricia, mira, primero la fórmula anterior, que era manos libres a sectores muy duros del ejército y manejo mediante la violencia estatal, esa no es una fórmula que el país quiera repetir. Ahora que sí, muy difícil la situación de violencia en Colombia, pero permíteme remitirme nuevamente a la situación internacional. Tú sabes que Europa, como si no recordara la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ha ido con cierta euforia a la guerra de Ucrania y a involucrarse en esa guerra que en realidad no tendría por qué haberse metido. Es decir, los factores de violencia yo creo que tienen que ver también con que se acentúa una situación de crisis a nivel internacional. Entonces tampoco podemos decir es que Colombia, mira, una cosa interesante que yo te digo a favor de nosotros, sí, somos un pueblo violento, es un pueblo que negocia, nosotros sabemos negociar con el enemigo, pese a las enormes dificultades que eso tiene. Pero nosotros, se recicla la violencia después de cada negociación. Se recicla la violencia después de cada negociación. Al cabo de un tiempo vuelve y juega. Bueno, pero déjame ponerte otra vez, hablemos del terreno internacional. Tú sabes que la guerra en Ucrania debe ser una de las únicas guerras en la historia de la humanidad donde nunca hubo una mesa de negociación, ni siquiera se planteó. La única consigna por parte de las fuerzas enfrentadas allá en la Pau de Ucrania, que está vuelta a pedazos por cuenta de enfrentamiento de intereses, de enorme negocio, de política de invasión por parte de las potencias enfrentadas. La única política es la victoria, o sea, guerra hasta la muerte del último ucraniano. No hay ningún todavía hoy en día, a través de una política de censura muy grande de la información, que permanentemente ha estado hablando de la victoria de Ucrania y de la victoria de Zelensky contra toda evidencia.
porque esto es un nuevo fracaso militar de la OTAN, hay que reconocerlo así. A mí me parece atroz que esté Rusia invadiendo, y yo estoy absolutamente a favor de la sobrevivencia y del bienestar del pueblo ucraniano, tanto del ruso parlante como del otro. No han sido capaces, no sé, mira, la única persona, el único personaje entre todos los dirigentes europeos que está hablando de una negociación es el Papa, y se lo comen vivo cada vez que lo dicen. Entonces, que en Colombia fracasamos, bueno, mira cómo está fracasando el mundo. Nosotros por lo menos nos planteamos esa política de negociación, que no tenga resultados inmediatos, muy difíciles. Es decir, nosotros arrastramos también con situaciones de injusticia demasiado largas, Patricia. ¿Qué opinas de campañas como la de Aguanta Ucrania, que lidera Sergio Jaramillo? Me parece criminal, porque nosotros sabemos más que ningún pueblo que las guerras, ninguna guerra se gana. Lo que tienen que hacer es negociar. Nunca ha habido una guerra de negociación, respetar tratados anteriores que se habían hecho y que se rompieron sistemáticamente, y negociar. ¿Cómo van a salir de esta guerra? ¿Qué va a poder ganar Ucrania? Aguanta Ucrania hasta que ¿qué? Tú sabes que ese país está plagado de minas que ya no se puede ni pisar, se le reventaron las cosechas, una corrupción rampante que se hace que se esté tambaleando ya Zelensky, que fue el héroe que promovieron los Estados Unidos y que hoy en día ya no lo quieren tanto, ya están viendo a ver cómo se lo sacan de encima por la derrota militar que significa, que además le puede significar la candidatura a Biden. Está clarísimo que Biden se jugó a desviar los recursos de su propia población hacia esa guerra, prometiendo además tumbar a Putin. Eso no ha pasado, eso no lo va a lograr. Entonces, aguanta Ucrania. ¿Quién no está a favor de que el pueblo ucraniano pueda vivir en paz? Todos estamos a favor de eso. ¿Qué posibilidades tienen de ganar? Eso es una campaña publicitaria, y en tanto es una campaña que yo considero criminal. Laura, hablemos de España. Tú vives en Barcelona, pues en Cataluña, y conoces la situación española mejor que cualquiera. ¿Qué va a pasar ahí, en esa especie de impasse, de deadlock político que hay? Yo creo, Patricia, que en general Europa está en una situación difícil porque ha perdido el norte. Europa ha perdido su autonomía, está en manos hoy en día de una Unión Europea que se ha convertido en un club de los negocios. Se ha metido a respaldar a la OTAN y a los Estados Unidos en una guerra que yo creo que no les corresponde, y España pues hace parte de esa confusión. Allá hay una cosa que llaman algunos el síndrome del 14, el síndrome de la guerra del 14, que es pensar que ante una situación crecientemente difícil la guerra puede ser una solución, es decir, entrar a la guerra con cierta alegría. Yo creo que España en general ha ido cayendo en esta dinámica, yo lo veo muy complicado. Europa entera se está armando. En la reunión pasada de la OTAN en Madrid, una cosa que poca gente ha reparado, se votó que el problema de la migración era una amenaza nacional y que por tanto requería una respuesta militar. Ya hemos visto la violencia que eso implica para la multitud migrante. Yo creo que España no logra salirse de eso. Yo personalmente creo, Patricia, que esa campaña armamentista por parte de Europa, que aparentemente es contra Rusia, contra que Rusia invada, yo creo que eso no. Me imagino que Rusia tiene pretensiones sobre sus antiguos territorios y sus antiguos dominios, pero ninguna intención de penetrar en Europa. Yo creo, Patricia, que eso es contra las invasiones que sienten que se vienen de los migrantes, armarse, protegerse contra lo que van a ser olas de migrantes cuando la hambruna y la sequía y la guerra se sigan propagando. Entonces, en general, no es una situación difícil. Ahora, muy interesante, desde luego, ahí hay una situación de paz que nosotros como colombianos apreciamos enormemente. La paz es un regalo del cielo, es una bendición, y ellos logran mantenerla, y ojalá logran mantenerla más.
Y políticamente interesante, yo creo que la izquierda se ha hecho fuerte en Cataluña y en el País Vasco sobre todo. Veo a Madrid muy complicada, con una ascensión muy grande de la derecha, de la ultraderecha, inclusive de las fuerzas franquistas. Pero bueno, tienen un juego parlamentario que es interesante de todas maneras. Vamos a ver, yo creo Pero que... Dime. ¿tú crees que finalmente a fines de septiembre pueda ocurrir que Feijóo no alcanza la mayoría a pesar de su alianza con Vox y que finalmente acabe Pedro Sánchez recibiendo otra vez el aval con base en una alianza con los independentistas catalanes? ¿Ese es un escenario? Pues mira, yo lo que creo es que la votación bueno, Pedro Sánchez es un animal político absolutamente vivo y seductor. No hay que desconocer su capacidad de negociación, porque la tiene muy grande, pero también hay que reconocer que la votación, digamos, más progresista, inclusive la votación por el propio PSOE, se afianzó mucho en Cataluña. Entonces hoy en día es imposible para él desconocer a Cataluña. Yo no diría que negociar con el independentismo como tal, porque es posible que el independentismo también haya virado en sus consignas demasiado radicales, digamos, de independencia ya, que en determinado momento demostraron ser como una especie de desvío a ese gran ascenso que había allá, pero que tienen que negociar con los catalanes y con los vascos, tienen que negociar. El PSOE tendría que negociar para poderse oponer al PP, a la derecha y a la propia Vox. Yo supongo que eso será lo que finalmente suceda. Bueno, ojalá sí. Continúe. Sí, Dios sabrá. Hablemos un poquito de México, un país que tú conoces tanto. Yo recuerdo tu entusiasmo con López Obrador. Hoy, ¿cómo va ese entusiasmo cuando está López Obrador a punto de concluir su mandato? Pues entusiasmo, mi Patricia, yo nunca he tenido entusiasmo por nadie del poder, ni por el poder mismo, pero... No, antes del poder, antes. No, tampoco, era Carlos Payán, mi lindísimo compañero que perdí hace unos meses, estaba más involucrado en eso, yo no tanto, pero yo creo que López Obrador de todas maneras entiendo que la situación de orden pública es tremenda, entiendo que la rienda suelta que se le ha dado a los militares es un motivo de queja muy grande en ese país. Entiendo que el problema de la droga es un problema fuera de control. Yo creo que le ha devuelto a México un sentido de la dignidad y de posicionarse fuerte frente a Estados Unidos y frente al primer mundo, que a mí me parece de todas maneras positivo. Yo creo que el pueblo mexicano lo quiere. Creo que en futuras gobiernos se va de alguna manera a mantener su obra de gobierno. Yo diría que en términos generales el balance es positivo. ¿Y América Latina en general, cómo la ves? Pues interesante, mira, yo creo que el giro del Brasil hacia una economía ya no dependiente del dólar, sino la alianza con esas otras fuerzas que empiezan a generar un poder legislativo. Eso es lo que veo yo más importante y más decisivo. Vamos a ver eso cómo evoluciona. Entiendo que la alianza con potencias como China, por ejemplo, pues también tiene sus bemoles. Aquí no hay Teresas de Calcuta en esta alianza, sino que los intereses son fuertes, pero por lo menos le permite a América Latina una dualidad, zafarse de una potencia imperial única, como venía haciendo los Estados Unidos, y un mayor juego. Entiendo que venimos en un proceso de ensayos democráticos interesantes, unos más fuertes que otros. Es importante lo que pasó en Bolivia, con el gobierno de los indígenas por primera vez. Gravísimo lo que pasó en el Perú, de esos golpes judiciales amañados que también yo creo que se van a intentar por todos lados. Se intentaron y se llevaron a cabo con éxito con Lula,
se pueden intentar contra Petro también. Y contra eso creo que hay en general una conciencia latinoamericana más grande de la que había en el pasado. Si bien no todos los experimentos de reforma sean exitosos, de todas maneras yo creo que el continente se encamina hacia una visión más independiente de sí misma, aunque falte muchísimo todavía para una conciencia de unidad. Entonces, ¿tú crees en la posibilidad que él plantea del peligro del golpe blando? Pues a ver, tú sabrás más que yo sobre eso. Yo creo que lo de la amenaza del golpe blando fue tremenda hace unos meses. Yo creo que estaba, inclusive fuerzas progresistas, la prensa y desde luego la derecha jugada a hacerle un golpe blando. Pero no se puede generalizar la prensa, algunos medios, digamos. Algunos medios, digamos, sí, algunos medios, sí, correcto. Es justa tu apreciación. Pero sí, yo creo que sí había esa jugada de irle moviendo al piso poquito a poco, evitando el golpe militar, pero por todos lados erosionándole el terreno. A mí me llamó la atención una columna de Enrique Santos Calderón que evocó una vieja consigna y la aplicó a Petro y dijo, no, no tumbemos a Petro porque nos cae encima. Yo no sé en qué momento, Patricia, digamos, la clase dirigente de nuestro país cayó en cuenta que no había que tumbarlo, que había que ablandarlo, a ver, ponerlo más bien a funcionar, a gobernar a su favor. A mí me parece que el golpe blando tuvo su momento y de alguna manera cayó. Estamos a la expectativa, a ver, o estoy a la expectativa de qué viene ahora. Yo creo que eso pasó. Creo que fue un intento muy serio en determinado momento. Vamos a ver ahora que si Petro afloja y entonces le consideran que ya no es pues un enemigo que haya que tumbar, o si lo intentan por otras vías, eso no sé. Sé que la pugna sigue. Laura, hablemos de planes. ¿Qué plan tienes después de tu bellísima novela Canción de Antiguos Amantes? ¿Qué viene? Pues mi Patricia, por ahora estamos aquí en la reedición con Penguin y Alfaguara de la novela Hot Sur. Sí, esa novela se publicó hace 8 años y era una novela, por unos lados un thriller y una historia de colombianas indocumentadas en Estados Unidos y una historia de cárcel de latinos en Estados Unidos. Pero por detrás era una historia muy política. Uno de los epígrafes que tiene dice, cuando un imperio cae es porque ya ha caído. Sí. Yo creo que en ese momento de pronto no era tan clara la decadencia de Estados Unidos como civilización, como cultura. Yo creo que en ese momento todavía estábamos en una era Fukuyama, del apogeo de la democracia liberal y del capitalismo como culminación de la historia. Esa hipótesis yo creo que ya francamente quedó descartada, solamente manipulación de medios la siguen manejando. Yo creo que hoy ya se ve que los Estados Unidos está fuera de control. Una tragedia ambiental, con una tragedia racial, con una tragedia social, sin metas. Lo que había de la vieja república norteamericana erosionada frente a una política imperial de fomentar guerras, y además tragedia militar porque las pierden también, ¿no? Militarmente no pueden. Esa política, digamos, de invasión, de posesión, de pertenencia de la naturaleza, de la gente, de otros continentes. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en África es muy interesante. Una conciencia anticolonial que está sacando a los franceses, con toda la razón. Hoy leía yo que en términos de uranio, la misma cantidad que le pagan a Canadá equivale a 200 euros, mientras que a Níger por la misma cantidad le pagan menos de €1. Con razón, los africanos quieren sacarse de encima. Entonces, yo creo que esa novela tiene más momentum en este instante, donde ya está claro que la civilización va para otro lado y que no es cierta la utopía del norte. Dime. Entiendo que ayer o esta semana ibas a ir a la cárcel de mujeres a presentar Hot Sur. ¿Fuiste?
Ayer estuvimos en la Modelo y antes allá en Cúcuta, donde estás tú ahora. Mira, Patricia, lo que he visto, digamos, en esos dos, bueno, hemos estado en otros sitios, pero en esos dos puntos críticos donde el termómetro se le pone a lo más candente, tanto Cúcuta como un lugar como es una cárcel, es que de todas maneras, en medio de lo que Mutis llamó los elementos del desastre, que son pues hoy en día todos esos problemas y dramas enormes que nos acosan, uno ve ventanas abiertas al futuro. Tú lo has comprobado en Cúcuta. Es decir, allá tienen el problema de la migración, el problema del calor, el problema de la coca, el problema de las disidencias, del ELN, de la guerra, y al mismo tiempo una feria del libro preciosa, montada con todo el cariño, con una afluencia enorme de juventud. Están trabajando también llevando la feria del libro o la fiesta del libro al Catatumbo, la están llevando a Pamplona. Eso es este país que se las arregla para reconocerse a sí mismo en sus posibilidades y en su añoranza de alegría, de futuro. Lo de la Modelo ayer, de verdad fue un momento revelador, ahí conversando con los presos. Ahora los llaman privados de libertad. A mí no me gustan los eufemismos, la conversación con los presos. Lo que se puso en evidencia es la feroz inteligencia de este país. Es decir, es una experiencia que quien ¿Por puede... qué? Cuéntanos alguna anécdota, ¿cómo fue eso? Pues mira, por un lado, un trabajo cultural maravilloso que están haciendo en la Modelo, y entiendo que lo están extendiendo, vamos a visitar otras cárceles también, pero la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, el propio manejo de las cárceles están abriendo espacio. Vimos un grupo de teatro estupendo, un grupo de rock, además muy lindo y muy emocionante porque es un grupo de rock conformado tanto por presos como por guardias. Estaban ahí, además buenos rockeros, rockerísimos, tocando conjuntamente en una imagen que le hacía uno pensar en el futuro del país. Era tan bonito verlos ahí con sus guitarras eléctricas y su batería, espalda con espalda los presos y los guardianes. No te quiero decir que por otro lado la situación de los presos no siga siendo tremenda, pero una cárcel abierta a la que la visiten, a que a través de la cultura se pueda comunicar ese lado tan enterrado por allá en el último hueco que es una cárcel, esos colombianos que independientemente de cuál sea su delito o su inocencia, eso lo arreglarán ellos con la justicia. De todas maneras son tan colombianos como cualquiera, tan seres humanos como cualquiera, y la cultura les potencia esa condición, les abre ventanas de libertad. El programa tiene un nombre muy bonito, se llama Cultura para la Libertad, y tiene otro, los cursos de lectura y de escritura creativa se llaman Fugas de Tinta. Fue un momento muy genial, el director de la Modelo, muy amable, de que yo llevara el libro. Le dije yo, pero coronel, es un libro que habla de cómo se fugan las presas de una cárcel. Y me dijo, bueno, habrá que arrancar esas páginas. Pero la lucidez de unos colombianos que están ahí y que te dicen el castigo como forma de reforma o de recuperación de la normalidad no funciona. Que el país se haga la idea de que aquí estamos encerrados los malos y que por esa vía los colombianos, la sociedad, no se juzgue a sí misma como un caldo de cultivo de violencia y de delincuencia que viene desde lo más alto y que recorre todos los estratos de la sociedad. Muy impresionante hablar con ellos, buenos lectores. Seguramente hablamos con digamos, el grupo especial que entra hoy en día dentro de esas actividades culturales, pero de todas maneras una demostración de lo que puede llegar a ser una situación más humana, más que dé apertura hacia la inteligencia de la gente que está ahí. Muy interesante. Antes de terminar, Laura, quisiera decirte, tú que has sido toda la vida una militante de la izquierda,
¿qué le dices a través de esta entrevista a los dirigentes del ELN y de las disidencias que están en el plan de negociar la paz? Están negociando con un gobierno de izquierda. ¿Qué les dices? Yo les diría que no dejen pasar la oportunidad, que no dejen pasar la oportunidad. Mira, pese a las fallas que haya, las dificultades que haya, yo creo que este es un gobierno honestamente interesado en las causas populares, honestamente interesado en reducir la pobreza y los niveles de injusticia social. Es que venimos de gobiernos neoliberales donde la palabra pobreza había quedado abolida, Patricia, que no dejen pasar esta oportunidad. Nos jugamos a apostarle muy duro, a tirarle muy duro a un gobierno y lo que puede venir puede ser una cerrazón de espacios. Todo esto que estábamos hablando, el fortalecimiento de las organizaciones populares. Mira, el hecho de que tengamos a Francia como presidenta y representante de las comunidades negras, la fuerza que hoy tienen las organizaciones indígenas, la conciencia de la juventud, una juventud con una inteligencia muy aguda, muy afilada, muy de sobrevivientes. Todo eso llama a que esa gente que está por fuera y que le está haciendo coqueteos a la paz, pero que no acaban de acogerla con todo, es una invitación a que se metan en ese gran espacio de resistencia, de pelea por las justas reivindicaciones que hoy en día le damos el nombre de paz, paz con justicia social. Esa sería como lo que desde mi visión pues tan limitada de persona de letras, que eso es lo que soy, yo les diría, aprovechemos todos, aprovechemos este momento de apertura que posiblemente sea irrepetible. Así es. Bueno, Laura, muchas gracias por este tiempo para Cambio. Un privilegio y una alegría muy grande estar contigo hoy. Ay, lo mismo, mi Patricia. Muchas gracias y un abrazote. Bueno.